Memoria maleable. Falsos recuerdos. La memoria no es una cámara ni un archivo. Puede contener escenas completas que nunca sucedieron. Investigadores demostraron que, con sugerencias plausibles, preguntas dirigidas o relatos insistentes, se puede implantar el recuerdo de un evento inexistente en la mente de una persona. Piensa en tu memoria como un jardín. Las experiencias reales son plantas que crecieron por sí solas. Cuando alguien te sugiere un hecho, una historia familiar contada con detalle, es como si te dieran semillas nuevas. Con suficiente riego social y repetición, esas semillas pueden enraizar y parecer tan reales como las plantas que siempre estuvieron ahí. Eso ocurre porque recordar no es rescatar una foto, es recomponer una escena mezclando lo que pasó, lo que escuchaste después y lo que tu imaginación completa. El experimento clásico lo dejó claro. En los años 90, Elizabeth Loftus y colegas pidieron a participantes que recordaran historias de su infancia. Entre relatos verídicos, incluyeron uno falso sobre haberse perdido en un centro comercial. Una fracción de participantes adoptó ese recuerdo falso con detalles y confianza, mostrando que la sugestión puede producir memorias vívidas. Esa línea experimental mostró, de forma contundente, la fragilidad de lo que asumimos como seguro. ¿Cuánto ocurre en la práctica? Revisiones científicas estiman que, bajo condiciones experimentales, alrededor de un 25 a 30% de personas pueden formar recuerdos autobiográficos falsos cuando se les sugiere de manera persistente. Eso no significa que todas las memorias recuperadas sean falsas, pero sí que la probabilidad de error no es despreciable y depende de la forma en que se pregunta y del contexto. Las implicaciones son reales y pesadas. En entrevistas policiales, preguntas guiadas o presiones pueden distorsionar testimonios. En terapias poco rigurosas, técnicas sugestivas han contribuido a que algunas personas recuperen abusos que quizás no ocurrieron, desencadenando rupturas familiares y procesos judiciales. Incluso los tribunales han registrado casos donde se concluyó que un profesional implantó recuerdos en un paciente. Por eso la psicología forense y la ética clínica insisten en métodos que minimicen la sugestión. ¿Cómo notas la diferencia entre recuerdo fiable y recuerdo infectado por sugestión? Primero, fíjate en la certeza emocional más que en la precisión. Un recuerdo muy vívido no garantiza veracidad. Segundo, pregunta por fuentes externas, fotos, documentos, testigos independientes. No te quedes con la repetición oral. Tercero, evita preguntas que insinúen respuestas. Las preguntas abiertas y neutrales reducen el riesgo de implantar detalles. Estos son pasos prácticos que protegen la verdad sin desconfiar de la experiencia humana. También hay noticia con esperanza. La maleabilidad de la memoria tiene aplicaciones terapéuticas cuando se usan con cuidado. La investigación sobre reconsolidación muestra que, en ciertos contextos controlados, es posible modificar la carga emocional de recuerdos dolorosos sin borrar hechos, lo que abre caminos para tratamientos de trastornos como el TPT. Es una herramienta potente. Su uso exige ética y evidencia sólida. Para ti, la lección es doble y práctica. Por un lado, adopta humildad. No des por sentado que tus recuerdos son exactos. Por otro, actúa con responsabilidad cuando indagues en la memoria de otros. Pregunta con cuidado. Busca corroboración y recuerda que repetir una historia no la convierte en prueba. Efecto Baader-Meinhof. Ilusión de frecuencia. ¿Te ha pasado descubrir algo nuevo y, de pronto, sentir que el mundo entero lo repite para ti? ¿Aprendes una palabra, compras un modelo de zapatillas o te enteras de un término médico y de repente lo ves en titulares, en conversaciones y hasta en la radio? Esa sensación tiene nombre. Se llama ilusión de frecuencia o fenómeno Baader-Meinhof. Es una trampa mental donde tu percepción de cuán frecuente es algo se dispara justo después de notarlo por primera vez. Para entenderlo, imagina que enciendes un detector de metales que solo suena ante un tipo concreto de metal. Antes no tenías ese detector y el mundo te parecía silencioso. Lo enciendes. Y cuando suena la primera vez, te fijas. A partir de ahí, cada clavo o moneda se vuelve audible porque tu aparato mental está activo. Con la ilusión de frecuencia ocurre lo mismo. Tu atención queda sintonizada con el estímulo recién aprendido, y todo lo que se parece lo hace sonar con más fuerza. Dos procesos trabajan juntos. Primero, la atención selectiva. El cerebro filtra un mar de información y prioriza lo que ahora te resulta relevante. Segundo, el sesgo de confirmación. Una vez que empiezas a notar el estímulo, buscas o recuerdas solo las veces que aparece, y eso confirma tu impresión de que ha aumentado.
No es que el mundo cambie de repente, cambias tú hacia él. Esa explicación doble es la que usan psicólogos y divulgadores para describir por qué el fenómeno se siente tan convincente. El nombre Baader-Meinhof tiene una historia curiosa. Surgió en los 90 cuando alguien mencionó ese grupo y en poco tiempo se topó con el nombre otra vez. Otras personas compartieron experiencias similares y la etiqueta se popularizó. Lingüistas y científicos luego prefirieron llamarlo ilusión de frecuencia, porque describe mejor el mecanismo cognitivo subyacente. Este sesgo no es inocuo. En marketing y en redes sociales se explota con frecuencia. Si una marca logra que pienses en ella, los algoritmos te mostrarán más contenido relacionado y tu sensación de omnipresencia se refuerza. Lo mismo ocurre con noticias alarmantes. Una vez que prestas atención a cierto tema, parece multiplicarse y eso puede inflamar pánicos o prejuicios. Saber que existe la ilusión te da ventaja para no confundir la fama con la frecuencia real. ¿Cómo lo usas a tu favor y cómo lo frenas cuando te engaña? Úsalo para aprender. Cuando quieres dominar un tema, activar tu atención hace que el mundo te muestre más ejemplos y así aprendes rápido. Para evitar errores, prueba a contabilizar objetivamente. Anota cuántas veces aparece algo en un periodo concreto antes de concluir que está en todas partes. Contrasta con fuentes externas y recuerda que la experiencia subjetiva puede amplificarse por tu propio foco. En resumen, el Baader-Meinhof no es magia ni destino. Es la mente economizando recursos. Selecciona lo que considera útil y luego confirma esa selección. Ilusión de la cámara. Memoria no fotográfica. Imagina tu escritorio lleno de hojas y notas adhesivas. Crees que cada papel guarda una copia exacta de lo que pasó. Luego, al buscar, descubres que algunas notas se han movido, otras fueron garabateadas y unas pocas ni siquiera son tuyas. Eso pasa con la memoria. No es un álbum inmutable. Tu mente no almacena fotografías bit a bit. La mayoría de los psicólogos distinguen entre la llamada memoria eidética, una retención visual muy vívida pero breve que aparece sobre todo en niños, y la idea más extrema de la memoria fotográfica, es decir, la capacidad de recordar páginas enteras con precisión, como si hubieras tomado una foto mental. La evidencia científica no respalda que exista, en adultos sanos, una memoria fotográfica perfecta y permanente. ¿Cómo funciona entonces tu recuerdo? Piensa en volver a montar una escena a partir de fragmentos. Cada vez que recuerdas, tu cerebro reconstruye. Usa pistas sensoriales, tu narrativa interior, lo que otras personas dijeron después y las emociones del momento. Esa reconstrucción es eficiente. Te permite resumir experiencias y extraer lecciones, pero también introduce errores. Estudios clásicos y modernos muestran que la memoria es maleable y sujeta a distorsión. Frederick Bartlett ya describió este patrón en 1932, cuando observó que las personas reescriben historias para encajarlas con esquemas previos de significado. Esto tiene efectos prácticos. Cuando contestas una pregunta sobre detalles de un evento, no estás desplegando una foto, estás presentando una versión reconstruida. Los psicólogos han demostrado que pequeñas variaciones en cómo se formula una pregunta pueden cambiar radicalmente la respuesta. Por ejemplo, la palabra que use el entrevistador para describir un choque de autos puede alterar la velocidad que recuerdas haber visto o la presencia de vidrios rotos. Elizabeth Loftus y colegas documentaron cómo la información posterior al evento puede implantar recuerdos falsos o alterar recuerdos auténticos. ¿Significa eso que no se puede confiar en la memoria? No del todo. Significa que hay que entender sus límites. La memoria es útil porque simplifica, pero cuando la precisión importa, testimonios, decisiones legales, médicos, conviene buscar corroboración externa, registros, fotos con metadatos, testigos independientes. También puedes mejorar tus propios recuerdos con prácticas sencillas. Tomar notas pronto después de un evento, repetir la información en voz alta y asociarla con espacios o sensaciones concretas reduce la probabilidad de olvido y de contaminación por información externa. Antes de dormir, deja esta calma. No eres culpable por recordar con confianza y estar equivocado. La confianza no es la misma que la exactitud. Tu recuerdo te sirve para aprender, sentir y dar sentido a la vida. Pero cuando necesites verdad dura, busca pruebas fuera de la mente. Piensa en tu memoria como una herramienta flexible, poderosa, reparadora, impropia de copiar y pegar. Si la cuidas con hábitos simples, obtendrás relatos más fieles sin convertirla en una cámara que nunca falla. Técnica del Palacio de la Memoria. Método Lossy.
Hace más de 2000 años un poeta griego fue el primer héroe legendario de esta técnica. La historia cuenta que Simónides identificó cuerpos tras un derrumbe al reconstruir mentalmente quién estaba sentado dónde. Esa anécdota dio lugar a lo que hoy llamamos método Loci o Palacio de la Memoria. Piensa en tu ruta favorita por la ciudad. Caminas del café a la esquina, al parque y al portal de tu casa. Ese trayecto ya está impreso en tu cabeza. El Palacio de la Memoria funciona así. Usas un lugar que conoces muy bien y vas colgando en cada parada una imagen que represente lo que quieres recordar. Cuando necesites recuperar la información, caminas mentalmente por esa ruta y lees las imágenes en orden. Paso a paso, sencillo y práctico. Primero elige un espacio familiar. Puede ser tu casa, el camino al trabajo o incluso un museo que conoces. Segundo, diseña una secuencia de puntos fijos. La puerta, la mesa, la lámpara, en un orden que siempre respetes. Tercero, transforma cada idea en una imagen intensa. Si quieres recordar leche, imagina una vaca gigante abriendo la nevera. Hazla exagerada. Usa color, movimiento y sensaciones. Cuarto, coloca esa imagen en el punto que decidiste. Repite la ruta mental varias veces hasta que la imagen se incruste. Para recuperar, recorre mentalmente los puntos en el mismo orden. ¿Por qué funciona tan bien? Tu cerebro es extraordinariamente competente con el espacio. Las áreas que te ayudan a navegar por entornos reales también se activan cuando recorres memorias espaciales. Investigadores que estudiaron a memorizadores expertos encontraron que casi todos usan esta estrategia y mostraron actividad en el hipocampo, la región ligada a la memoria espacial. Aprender el método no es truco mágico, es reaprovechar una habilidad que ya posees. Si practicas, verás cambios reales. Estudios de entrenamiento muestran que el uso deliberado del palacio modifica patrones cerebrales y mejora el rendimiento en tareas de memoria. Con práctica regular, la conectividad cerebral durante la codificación de información se parece más a la de los expertos. No necesitas ser un campeón de memoria para beneficiarte. Con sesiones cortas y frecuentes obtienes ganancias notables. Consejos para usarlo esta noche. Elige un tema corto, por ejemplo, las cosas que quieres recordar mañana. 3 tareas, una cita y una idea. Asocia cada ítem a una imagen vivida y colócala en 3 lugares de tu ruta. Recorre la ruta mental lentamente 2 o 3 veces antes de dormir. Si quieres fijarlo más, repítelo al despertar. No exijas perfección. La gracia es que crear imágenes extrañas ayuda al recuerdo. Lo que es absurdo o emocional se queda. Al cerrar los ojos, imagina que caminas tranquilo por ese camino interior. Siente las texturas y los colores. Cada imagen es una llave. Si practicas unas noches seguidas, el palacio crecerá y tendrás un lugar seguro para guardar pensamientos importantes. Duerme sabiendo que tienes un mapa interno para volver a las cosas que importan. Efecto del observador Hawthorne. ¿Has notado que trabajas diferente cuando el jefe está cerca o cuando alguien te filma con el móvil? Esa sensación tiene nombre: el efecto del observador. Básicamente, cuando sabes que te miran, actúas distinto. No siempre mejor ni siempre peor, pero distinto. La historia comienza en las fábricas Hawthorne de Western Electric en los años 20 y 30. Los investigadores querían saber si cambiar la iluminación, las pausas o las condiciones físicas afectaba la productividad. Descubrieron que, en muchas ocasiones, los trabajadores mejoraban su rendimiento simplemente porque alguien les prestaba atención. De ese hallazgo nació la idea de que la observación, por sí misma, altera lo observado. Eso empujó a la psicología organizacional a poner las relaciones humanas y la atención social en el centro del análisis. Piensa en una cocina profesional. Colocas una cámara para estudiar cómo se preparan los platos. De repente, el equipo comienza a seguir las recetas al pie de la letra, limpia más, se comunica con más cuidado. ¿Significa que antes cocinaban mal? No necesariamente. La presencia de la cámara cambia el comportamiento porque las personas quieren dar una buena imagen o se sienten evaluadas. En investigación, esto es una señal de alarma. La conducta que registras puede no reflejar cómo la gente actúa cuando nadie mira. No es un mito ni una regla universal. Revisiones sistemáticas modernas muestran que el tamaño y la existencia del efecto varían según el contexto, la duración de la observación y lo que se mide. En algunos estudios el efecto es claro y breve. En otros, al analizar los datos con cuidado, la llamada mejora se disuelve o se explica por otros factores. Por eso muchos científicos advierten: no asumas que la observación siempre distorsiona, pero tampoco la ignores.
Comprender cuándo aparece y cuánto pesa es parte del oficio de diseñar buenos estudios. En el mundo actual, el observador ya no es solo una persona con clip en la mano. Es un algoritmo, una red social, un sistema de métricas. Cuando tus impresiones, tus likes o tus visualizaciones suben, sientes la presión de mejorar el contenido. Investigaciones recientes que usan datos reales han mostrado que la monitorización digital también cambia comportamientos, a veces gradualmente y otras veces de forma inmediata. Lo observado se vuelve performativo. La vigilancia crea una versión pública de la conducta que puede retroalimentar normas y hábitos. ¿Y qué puedes hacer con esta idea en la vida diaria? Primero, reconoce la influencia de la mirada. Si quieres medir algo con honestidad, reduce la visibilidad o diseña mediciones que minimicen la sensación de juicio. En estudios prácticos, eso puede implicar observadores encubiertos cuando es ético, o periodos de habituación para que la gente se olvide de la presencia del investigador. Si eres líder o docente, usa la atención con intención. La mirada puede mejorar motivación si viene acompañada de apoyo, no de culpa. Y si tú eres el observado, respira. Recuerda que parte de ese cambio es natural y temporario. Al acostarte, deja esta idea como consigna suave. Ser visto influye, pero no te define. La atención que recibes puede empujarte a mejores versiones de ti o puede distorsionar lo que se busca medir. Diferenciar entre actuación y hábito lleva tiempo. Aprende a observar cuando actúas para impresionar y cuando actúas por convicción. Esa distancia te ayuda a ser más auténtico y menos víctima de la mirada. Ilusión de Rubin. Figuras ambiguas. Imagina una mancha de café en una servilleta. Unos la ven como un contorno de animal, otros como un simple derrame. Ahí mismo está el secreto. La misma tinta puede convertirse en dos imágenes. La ilusión de Rubin funciona así. Fue creada por el psicólogo danés Edgar Rubin alrededor de 1915. Es la imagen donde un objeto central puede parecer un jarrón o dos perfiles enfrentados. Lo curioso es que no puedes ver las dos cosas a la vez. Lo que ocurre no es magia. Tu sistema visual debe decidir qué parte de la escena es figura y cuál es fondo. Esa decisión se llama distinción figura-fondo. En la imagen de Rubin, los contornos son compartidos. Si asignas el borde al área central, ves un jarrón. Si lo asignas a las siluetas laterales, ves dos caras. Es una prueba práctica de que ver es elegir, no solo recibir. Fíjate en algo que pasa cuando miras más tiempo. A veces la imagen cambia y ahora ves lo otro. Ese vaivén tiene nombre técnico: percepción vistable. Tu cerebro oscila entre dos interpretaciones igualmente plausibles. Investigadores han usado estas figuras para estudiar cómo las redes visuales y las de control cambian de estado cuando la percepción se invierte. Ver una alternancia no significa que la imagen cambie. Significa que tu interpretación cambió. Hay factores que inclinan la balanza. La posición en la retina importa. Si desplazas la mirada unos centímetros, la probabilidad de ver el jarrón o las caras puede variar. También influyen la simetría del dibujo y el contraste. Tu historia visual y las expectativas rápidas de tu cerebro juegan su parte. Dicho en sencillo, tu modo de mirar determina qué te aparece primero. Piensa en una puerta entreabierta que proyecta luz en el pasillo. Si esa puerta tiene un pomo brillante, tu atención se queda en el pomo. Si tiene un cartel, miras el cartel. Con la ilusión de Rubin pasa algo parecido. Tu mirada y tu intención eligen qué objeto merece existir en primer plano. La parte que no eliges se convierte en fondo. Esta elección es automática. No la controlas del todo, pero puedes aprender a influirla. ¿Para qué sirve saber esto fuera del laboratorio? Primero, te recuerda que la percepción es interpretativa. Cuando dos personas discuten qué vieron, no siempre hay un bando correcto. A veces ambas lecturas son legítimas. Segundo, artistas y diseñadores usan este principio para crear imágenes potentes. Un buen logo puede contener dos mensajes a la vez si juegas con el borde compartido. Tercero, en la vida cotidiana te ayuda a entender malentendidos. Cuando alguien interpreta una situación de modo distinto, muchas veces está asignando la figura a otra cosa. Puedes intentar un ejercicio ahora mismo. Mira una imagen de jarrón y caras. Mantén la vista en el centro unos 10 segundos. Luego mueve la mirada un poco hacia la izquierda y vuelve al centro. Cambia y notarás que la apariencia puede alternar. Esa pequeña práctica te muestra cómo la atención modular la percepción. Es un entrenamiento sencillo para detectar que ver no es lo mismo que recibir datos. Finalmente, la ilusión te ofrece una lección humana.
Tu realidad visible está construida con elecciones silenciosas. Aceptar eso no es relativismo extremo, es prudencia. Te hace preguntar antes de concluir. Te abre a la posibilidad de ver algo nuevo cuando cambias el ángulo de mirada. Y te recuerda que, muchas veces, la diferencia entre conflicto y curiosidad es apenas un giro de atención. Ilusión de la cámara. Visión como montaje. Tu cerebro no almacena un vídeo continuo de la realidad. Lo construye a partir de fragmentos, suposiciones y recortes. Igual que un editor que arma una película con los mejores trozos. Imagina que la realidad es un mosaico gigante. Tú no llevas el mosaico entero en la cabeza. Llevas unas teselas clave y el resto lo rellenas con patrones que ya conoces. Los ojos traen datos rápidos y parciales. El cerebro predice lo que falta y solo corrige cuando la entrada sensorial contradice la predicción. Esta idea no es mera metáfora. En neurociencia la describen como procesamiento predictivo. El cerebro anticipa y minimiza errores entre lo que espera y lo que realmente llega. ¿Cómo se ve eso en la vida real? Piensa en cuando caminas por una calle conocida. No miras cada baldosa, sabes que están ahí. Tu atención se concentra en peatones, coches y señales. Si alguien deja un objeto extraño en la acera, puede que lo notes. Si cambia un detalle pequeño del edificio, casi seguro que no. Tu mente está ocupada construyendo una escena coherente con poca información. Estudios que exploran si la percepción es continua o por momentos, muestran que hay procesos discretos de selección, pero también una corriente que enfatiza continuidad y predicción en la experiencia perceptiva. Otra forma de pensarlo. Eres un costurero que une retazos de tela. Algunas puntadas las colocas con cuidado, otras las improvisas. El sistema visual prioriza lo que importa para tus metas. Peligro, movimiento, rostros. Detalles estéticos quedan para más tarde. Los investigadores que comparan edición cinematográfica y percepción humana han propuesto que el cine explota exactamente estas reglas. Cortes, saltos y transiciones que tu cerebro rellena sin que te des cuenta. Ver una película y entender una calle comparten la misma habilidad de juntar fragmentos en una continuidad creíble. ¿Qué mecanismos trabajan aquí? Primero, atención, filtra información en espacio y tiempo. Segundo, memoria inmediata. Mantiene un buffer reciente con lo último que viste. Tercero, predicción. Modelos jerárquicos en el cerebro generan expectativas sobre lo que seguirá. Cuando la entrada coincide con la predicción, todo va suave. Cuando no, aparece sorpresa. Y entonces prestas atención para actualizar la hipótesis. Esta arquitectura explica por qué a veces sientes que todo encaja y otras veces te quedas desorientado. Veamos un ejemplo cotidiano y sorprendente. Estás en una conversación y asientes sin escuchar una frase completa. Luego te piden repetir lo dicho y te das cuenta de que solo reconstruiste la idea general. Tu experiencia subjetiva fue fluida, pero por dentro hubo cortes, inferencias y rellenos. Lo mismo pasa con fotos, videos y testimonios. Por eso dos testigos pueden describir un mismo evento con detalles distintos y con la misma convicción. La memoria y la percepción trabajan juntas para fabricar una historia coherente, no una transcripción literal. ¿Y qué puedes hacer con esto? Primero, si necesitas fiabilidad, no confíes solo en la sensación de haber visto claro. Complementa con pruebas externas. Segundo, entrena la atención si tu tarea lo exige. Ejercicios simples que te obliguen a notar detalles mejoran la detección de cambios. Tercero, cuando escuches relatos contradictorios, recuerda que no siempre compiten por quién miente. Muchas veces reflejan diferentes inferencias y atenciones. Ilusión del traje, percepción de color. Mira esa foto un segundo. Algunas personas ven un vestido blanco y dorado. Otras lo juran azul y negro. Te sientes seguro de lo que ves. Y aún así, millones discutieron hasta volverse virales porque todos miramos la misma imagen y no coincidimos. Aquí está la idea clave. El color que percibes no es solo la tinta del objeto. Es el resultado de una hipótesis que tu cerebro hace sobre la luz que ilumina la escena. Cuando miras la foto del vestido, tus ojos reciben unos valores de luz que pueden interpretarse de dos maneras. Si tu cerebro asume que la escena está bañada por luz fría de día, quita el azul del entorno y ves blanco y dorado. Si asume una luz cálida artificial, compensa esa calidez y ves azul y negro. Es como el balance de blancos automático de una cámara que decide qué tonos corregir.
Científicos investigaron esto y encontraron que no es aleatorio. Hay diferencias individuales constantes en cómo la gente estima la iluminación y en qué señales prioriza. Algunos observadores tienden a atribuir más cambios a la luz y otros a la superficie del objeto. Esas estrategias perceptuales distintas explican por qué dos personas pueden mirar la misma foto y construir colores distintos con la misma certeza. Estudios publicados encontraron patrones medibles en esas decisiones perceptuales. Además, no olvides la realidad física del vestido. Aunque la discusión pública explotó por la foto, la prenda real era azul y negra según el fabricante y las verificaciones. La confusión nació del modo imperfecto en que la cámara, la exposición y el contexto capturaron la escena. Tu pantalla y la iluminación de la habitación donde miras también pueden inclinar la interpretación. Hay factores que inclinan la balanza. La edad afecta la sensibilidad a longitudes de onda cortas y eso puede cambiar la probabilidad de ver una versión u otra. El contraste, el brillo de la pantalla y hasta tus experiencias previas con luz natural o artificial influyen. En palabras simples, tu historial visual y las condiciones actuales forman la suposición que tu cerebro elige para arreglar la imagen. ¿Qué puedes sacar de esto ahora mismo? Primero, entiende que lo que ves es una mejor conjetura del cerebro, no una foto objetiva de la verdad. Segundo, cuando una imagen genera certezas opuestas, no están mintiendo ni te están troleando. Están aplicando otra hipótesis sobre la misma luz. Tercero, si necesitas certezas, vuelve a la fuente. Mira el objeto en persona. Compara bajo distinta iluminación o busca información adicional. Cambio ciego. Change blindness. ¿Te imaginas que alguien cambia la silla detrás de ti y no te des cuenta hasta que te levantas? Eso pasa porque ver no es lo mismo que prestar atención. El cambio ciego es el fenómeno por el que grandes cambios en una escena pueden pasar desapercibidos si la transición ocurre con una interrupción visual o mientras tu mirada se mueve. En experimentos se usan el llamado paradigma del parpadeo, donde una imagen y su versión cambiada se alternan con un breve espacio en blanco. Aun buscando la diferencia, la gente tarda mucho en encontrarla. Piensa en tu percepción como un mapa que se dibuja con lo que importa. Tu vista recibe todo el ruido visual, pero tu cerebro decide qué zonas merecen detalle. Si la atención no está dirigida al objeto que cambia, ese cambio puede no registrarse. Investigaciones clásicas mostraron que incluso cambios obvios en fotografías o escenas reales quedan sin detectar cuando aparecen durante desplazamientos de la mirada o pequeños cortes en la imagen. Eso revela un límite básico de la atención humana. Hay dos formas sencillas de entenderlo. La primera es el parpadeo en la pantalla. La imagen A, un breve blanco, la imagen B, y así hasta que tu ojo cede y adviertes la diferencia. La segunda es el movimiento natural de los ojos. Cuando tu mirada salta de un punto a otro, el cerebro estabiliza la escena. Durante ese salto es fácil que algo cambie y no lo notes. En ambos casos, la clave es la falta de atención sostenida sobre el detalle que varía. Esto no es un truco de laboratorio sin consecuencias, tiene efectos reales. En estudios que simulan crímenes o accidentes, espectadores que presenciaron un evento a menudo no detectaron cambios en la identidad de un actor. Es decir, testigos que creen haber visto todo pueden equivocarse en detalles cruciales como la ropa o incluso quién era la persona. Por eso la psicología forense advierte sobre la fiabilidad de los testimonios si no se controla cómo y cuándo se captaron los hechos. Ahora te propongo una prueba mental que puedes imaginar ahora mismo. Cierra los ojos un segundo. Imagínate una mesa con 3 objetos. Abre los ojos y mira fijamente solo uno de ellos durante 10 segundos. Mientras tanto, imagina que alguien cambia uno de los objetos que no miras. ¿Lo notas de inmediato? Probablemente no. Esa simple imagen mental te muestra cuánta información queda fuera del foco. Estudios muestran ejemplos parecidos donde personas miran fijamente una parte de la escena y no se enteran de cambios enormes en el resto. ¿Qué puedes hacer con esta idea? Primero, cuestiona la sensación de ver todo en situaciones importantes. Si tienes que recordar detalles para algo serio, busca pruebas externas. Segundo, entrena tu atención. Pequeños ejercicios de observación sistemática mejoran la probabilidad de detectar cambios. Tercero, usa la lección con humildad. Entender que nuestra percepción falla es el primer paso para no fiarnos ciegamente de impresiones rápidas. Al final, el cambio ciego no es una falla vergonzosa. Es un recordatorio útil. Tu mente filtra el mundo para ser eficiente. Esa eficiencia te ahorra energía, pero también te deja zonas oscuras. Efecto Zeigarnik.
¿Alguna vez te ha sucedido que una tarea a medias se repite como un susurro en la cabeza hasta que la terminas? Esa sensación persistente tiene nombre: efecto Zeigarnik. En pocas palabras, el efecto dice que recordamos mejor las tareas interrumpidas que las que cerramos por completo. La historia viene de la psicóloga Bluma Zeigarnik en los años 20. Observó a camareros que podían recordar pedidos mientras estaban pendientes, pero los olvidaban casi en cuanto la cuenta se cobraba. Zeigarnik repitió experimentos controlados y reportó una ventaja notable de la memoria para las tareas no finalizadas. ¿Cómo funciona esto en tu cabeza? Imagina una olla en la cocina que empieza a hervir y luego apagas el fuego sin terminar de cocinar. Aunque la apagues, el ruido y el vapor siguen recordándote que algo quedó pendiente. Con las tareas pasa algo parecido. El cerebro mantiene una especie de tensión mental sobre los asuntos abiertos. Esa tensión te hace volver mentalmente a ellos con más facilidad que a los que ya cerraste. No es magia. La explicación clásica viene de la psicología de la motivación. Una intención no completada crea una especie de fuerza que mantiene activa la representación mental del objetivo. Mientras la intención queda abierta, tu atención tira de ella con cierta insistencia. Por eso los asuntos inconclusos ocupan espacio en la mente y antes o después te empujan a buscar cierre. Pero ojo, la investigación moderna matiza la historia. Revisiones y metaanálisis recientes muestran que la ventaja de memoria por interrupción existe en muchos contextos, pero no siempre empuja de forma automática a completar la tarea, ni es igual en todos los tipos de actividad. En otras palabras, las tareas incompletas suelen recordarse más, pero eso no garantiza que se resuelvan por sí solas. Eso tiene consecuencias prácticas y emocionales. Por un lado, puedes usar el efecto a tu favor. Arrancar una tarea por solo 5 minutos suele activar ese motor interno que te hará volver luego. Diseñadores de productividad y coaches recomiendan fragmentar proyectos grandes en pasos pequeños y empezar uno aunque sea breve para aprovechar la tensión que genera el bucle abierto. Por otro lado, muchas tareas abiertas generan carga mental y estrés. Si acumulas demasiadas ventanas abiertas en tu mente, la tensión se vuelve agotadora. En salud mental, recomiendan técnicas para gestionar esas interrupciones: escribir listas, fijar pequeños compromisos de tiempo o dejar una nota con el siguiente paso claro. Eso reduce el ruido mental sin perder el impulso que te ayuda a terminar. Piensa en tu día como en un taller con cajones. Cada tarea incompleta es una llave suelta en la mesa que tintinea cada vez que caminas. Si ordenas las llaves, etiquetándolas y guardándolas en su lugar, dejas de ser perseguido por el tintineo. Pero si solo las apilas sin plan, el sonido no desaparece. Es por eso que escribir el siguiente paso concreto, aunque sea solo buscar archivo X, transforma un recuerdo intrusivo en una lista manejable. Un consejo útil para dormir tranquilo. Antes de acostarte, toma 1 minuto para anotar las tareas incompletas y el siguiente paso para cada una. Al externalizar la tensión, le das a tu cerebro permiso para soltarlas temporalmente. No las estás abandonando. Las estás archivando de forma que puedan volver a tu atención de manera ordenada cuando corresponda. En resumen, el efecto Zeigarnik te recuerda 2 cosas. Tu mente privilegia lo incompleto, y ese privilegio puede ser aliada o enemiga. Si lo gestionas con pequeñas rutinas y claridad de pasos, conviertes la insistencia mental en impulso productivo. Si lo ignoras, la misma insistencia puede robarte calma y descanso. Ahora puedes usar ese conocimiento para diseñar tus días y tus noches con menos ruido y más cierre. La misma superficie puede parecer un bulto o un hueco solo por cómo cae la luz sobre ella. Una franja de sombra bien colocada y una rampa de brillo hacen que tu cerebro lea volumen donde puede no haberlo. Imagina una pelota blanca y lisa. Si la iluminas desde arriba, un lado brillará y el otro quedará en sombra. Tu mente suele interpretar ese patrón como una bola saliente. Ahora gira la iluminación de modo que la misma gradación de claros y oscuros esté invertida respecto a lo que esperas, y de repente, la misma tinta parece un cuenco. Esa ambigüedad, que la apariencia dependa de la dirección de la luz, es la esencia de la ilusión de forma por sombra. ¿Por qué tu cerebro cae en ese truco? Porque no tiene un medidor perfecto de la iluminación. Para estimar la forma tridimensional, debe adivinar 2 cosas a la vez: la forma del objeto y la dirección de la fuente de luz. Para salir del apuro, usa supuestos heurísticos. Uno muy potente es que la luz viene desde arriba, porque en la vida normal, la mayor fuente de luz, el sol, tiende a iluminar desde arriba. Con ese prior,
Tu sistema convierte gradientes de brillo en convexidades o concavidades de manera rápida y eficiente. Eso no es solo teoría elegante. Experimentos muestran que pequeñas variaciones en la sombra cambian radicalmente la percepción de la curvatura. Investigadores han demostrado que cuando la señal es ambigua, la inferencia basada en esta suposición de iluminación dominante determina si ves un bulto o un hueco. Además, el efecto influye en cómo agrupas formas y en la facilidad con que detectas objetos en una escena. En el cerebro hay señales concretas de esta operación. Estudios de neuroimagen y fisiología indican que áreas visuales tempranas responden a cambios de luminancia y que su actividad se relaciona con la percepción de profundidad a partir de sombras. Es decir, tu corteza visual no solo registra brillo, la transforma en una interpretación espacial que luego llega a la conciencia como «esto es convexo» o «esto es cóncavo». Un clásico que muestra el poder de las sombras es la ilusión del tablero en sombra de Adelson. Dos casillas que reciben distinta sombra parecen de tonos diferentes cuando en realidad tienen la misma luminancia. Ese experimento demuestra que tu sistema corrige o complica el color y la forma según la sombra que asume. De manera parecida, imágenes que juegan solo con gradientes de luz pueden provocar la sensación de relieves complejos donde no hay ninguno. Piensa en un truco casero. Toma una hoja de papel y dibuja un semicírculo con un degradado suave, oscuro en la parte interior y claro hacia el exterior. Si fijas la dirección de la luz mental en tu cabeza, ese semicírculo puede leerse como una rodilla doblada o como una protuberancia, según donde pongas la fuente imaginaria. Con un gesto tan simple entiendes que la sombra no es un dato neutro, es una pista que tu cerebro usa para construir forma. Efecto Mandela. Recuerdos colectivos divergentes. ¿Recuerdas algo con tanta fuerza que jurarías que fue así y luego descubres que nunca pasó? Imagina una historia que pasa por boca en boca, como en el juego del teléfono. Cada vez que alguien la cuenta cambia un poco. Con el tiempo, la versión que queda suena tan firme que parece verdad. Eso es el efecto Mandela. Grupos enteros comparten recuerdos que no concuerdan con la evidencia histórica. La etiqueta nace de un caso real. En 2009, Fiona Broom notó que muchas personas recordaban que Nelson Mandela había muerto en prisión en los años 80. No fue así. Mandela murió en 2013. La sorpresa no fue solo el error. Fue ver cuánta gente tenía la misma memoria falsa. Ese choque llevó a que se nombrara el fenómeno y a que la gente empezara a buscar otros recuerdos colectivos que no encajaban con los hechos. ¿Por qué sucede esto? Antes que cualquier explicación fantástica está la psicología. La memoria humana no es un archivo, es una construcción. Cada vez que recuerdas, recompones fragmentos sensoriales, ideas y palabras que llegaron después. Si alguien te cuenta detalles extra, esos detalles se filtran en tu versión. Ese proceso se llama efecto de la mala información o misinformation effect, y fue mostrado por estudios que demuestran cuánto cambia un recuerdo por la forma en que se pregunta o por la información recibida después del evento. Hay mecanismos concretos que alimentan la ilusión colectiva. Primero, la confabulación. Cuando hay huecos, tu cerebro rellena con lo que parece coherente. Segundo, la sugestión. Una frase mal formulada en una entrevista puede implantar un detalle que luego todos repiten. Tercero, la validación social. Si muchas personas confirman la versión errónea, tu mente la acepta como probable. Estas piezas juntas explican por qué una falsa memoria puede volverse masiva y muy convincente. La era de Internet cambió la dinámica. Antes un recuerdo colectivo se diseminaba por la familia y la escuela. Hoy se propaga por foros y videos que repiten y amplifican la versión. El resultado es reforzamiento rápido. Una historia se vuelve meme. El meme se vuelve prueba para quien la recuerda. En algunos casos, se crean listas de ejemplos virales. Berenstein Bears, que muchos recuerdan como Berenstein, es uno de los casos más citados junto a frases de películas que suenan distintas en la memoria colectiva. No todo el mundo acepta la etiqueta como algo paranormal. Los científicos la ven como una colección de ejemplos prácticos de fallos de memoria. Investigaciones en neurociencia muestran cómo la emoción, la repetición y el contexto modulan la fuerza y la fidelidad de un recuerdo. La confianza que sientes en una memoria no garantiza su exactitud. Puedes tener una imagen vívida y aún así estar equivocado. Ahora piensa en lo cotidiano. Un anuncio que recuerdas con un detalle que nunca existió. Un eslogan que cambió una palabra. Un logotipo que jurabas que llevaba un signo que no está. Estos ejemplos no son solo curiosidades, tienen consecuencias.
En juicios, testimonios con recuerdos contaminados pueden llevar a errores. En política y sociedad, una narrativa repetida puede moldear creencias y decisiones. Saber esto te hace más cauteloso ante lo que asumimos que todos recuerdan igual. ¿Qué haces si quieres comprobar un recuerdo colectivo? Primero, busca la evidencia primaria. Fotos originales, documentos y registros son importantes. Segundo, recuerda que la coincidencia de muchos testigos no prueba la verdad. La corroboración independiente sí. Tercero, mantén curiosidad. Pregunta quién contó la historia primero y qué fuentes se usaron. Esa actitud te protege de aceptar verdades cómodas que sobreviven por repetición.